No hay pulsión más fuerte en el hombre que la inmortalidad, y ésta se rige por el impulso erótico, garante del instinto de supervivencia. Un día de 1277, Dante observa, al cruzar una pasarela, a una adolescente a la que llamará Beatriz en sus escritos, y siente la plenitud del amor, tanto que le construirá la catedral de la Divina Comedia. Otro día, de 1503, Leonardo contempla un rostro que se empeña en categorizar como el de la belleza y la serenidad, y talla con sus pinceles el manantial que es la Gioconda. Un tercer día, hacia 1800, Beethoven sueña con el amor de Giulietta Guicciardi y compone el diamante de la sonata Claro de Luna. 3 hitos, 3 instantes, 3 trincheras de la sensibilidad contra este mundo tan insensible al corazón. Hoy leemos la Vita Nuova, contemplamos a Madonna Elisa y escuchamos el Claro de Luna. Y de repente se produce el milagro. Renacen junto a nosotros Dante, Leonardo y Beethoven, y somos ellos por un momento. Se nos agolpa misteriosamente su magia y la mitología de un breve paraíso. Sentimos la belleza, la plenitud. Ese es el poder de la poesía y del arte, la transfiguración de nuestra realidad cotidiana en otra con la que soñamos y que nos enjoya la existencia. Porque Dante viene acompañado de la revolución poética y filosófica del Renacimiento, y son Petrarca, Garcilaso, el Siglo de Oro, Lope, Góngora, Quevedo, Bécquer, Machado, Juan Ramón y tantos otros, quienes se instalan en nuestra conciencia para seguir viajando hacia el futuro. Lo mismo nos ocurre con la súbita resurrección de Leonardo y Beethoven. Se sientan junto a nosotros y nos traen todo su tiempo, y el tiempo que los hizo posibles, y el tiempo que ellos ayudaron a crear. Esos mundos llamados Wagner o Mahler, Rubens o Velázquez. ¿Qué hay y sobresale en las obras de esos poetas, músicos y pintores? Estructuran un núcleo, trazan un símbolo vital, la amada, el eros, y sufren su desintegración, el tánatos, y la reconstruyen. ¿Por qué? Sino porque se niega el hombre a admitir la nadificación, la extinción de la vida, la consumación de la muerte. Y es que, como he dicho, no hay pulsión más fuerte en el hombre que la de la inmortalidad. El instinto de supervivencia anida en los genes y su insatisfacción provoca actos como el de Heróstratos. Y ese es el origen de la escritura interior. La creación de un yo inmaterial, prolongación del propio, que mantenga vivo al artista creador, de tal modo que la historia de la humanidad es la historia de la búsqueda y comprensión de la identidad. Y en esta el primer motor inmóvil es el instinto de supervivencia, la perdurabilidad. Escribimos, pintamos, componemos para permanecer. Y para conseguirlo, el hombre inició un proceso de abstracción de su propia carnalidad hasta convertirla en espiritualidad. Un día observó
que otros como él yacían inertes, muertos en un lugar inhóspito, y ya solo existían en su memoria. Con esta los resucitaba, así que pensó en resucitarse a sí mismo de igual modo, prolongando su ser en sus obras, dándoles la vida que anhelaba para sí mismo. Empezó a conquistar la eternidad desde Altamira. Trazó su historia con signos que hallaron en la escritura y las artes su recordatorio. Salvaron y redimieron su alrededor y su centro de gravedad vital, construyéndolo en su obra. Eso han hecho cuantos creadores en el mundo han sido. Garcilaso con Elisa, Herrera con Luz, Lope con Filis, Quevedo con Lisi, Espronceda con Teresa, Salinas con la amada sin nombre. Y así, sucesivos, que fueron reconstruyendo su mundo al reconstruir a Dante, Petrarca y Boccaccio, tratando de igualarlos o superarlos, y construyeron con sus poemas una cosmovisión en la que se aunaban vida y muerte concretadas en una mujer llena de vida y derrotada por la muerte. Como he dicho, ¿qué pretendían con su obra sino resucitarlas y resucitarse en la única vida perdurable, que es la palabra? Pero la palabra indeleble, es decir, pretendían la mejor construcción verbal, pictórica, musical. Porque un poema nos atrae cuando nos dice algo propio con tanta fuerza que nos estremece. ¿Y qué hay más propio que la propia existencia, que nacemos y por tanto caminamos hacia la muerte? De modo que quien talla esa verdad traza el mayor fragmento de identidad del hombre. Eso es lo que ocurre con el soneto 23 de Garcilaso. Y pocos como él condensan la identidad de la existencia. Este poema retrata la belleza de una joven y la exhorta a gozar su juventud y hermosura, porque pronto vendrán la edad y la muerte a destruirlas. ¿Por qué me estremeció cuando tropecé con este poema y con quienes lo intentaron perfeccionar? Porque hablaba de mí mismo, de mis ansias y temores, de las de todos cuantos estamos aquí, y por eso su vigencia. Nos importa no solo porque esté idónea y hermosamente construido, sino porque su idoneidad y hermosa construcción encarnan en nuestras vidas sus palabras. Yo no veía simplemente la belleza auroral de la Venus de Botticelli, o el Master Heart de Reynolds, ni el Muchacho Azul de Gainsborough, en los que hay himno sin elegía y por tanto una parte del todo nada más. No, el poema terminaba recordando la otra parte que completa el todo, la muerte. Es el poema la totalidad de la existencia. Y eso es lo que empuja a que el retrato de esa dama fulgente y corruptible se convierta en icono del desengaño existencial. ¿O acaso en un mundo guiado por el instinto de supervivencia que idolatra la juventud y la belleza, no es el retrato de una joven hermosa acosada por la muerte un emblema de nuestra fugitividad, temporalidad? El texto aborda un tema tan universal que son muchos los autores que lo han tratado. Ausonio, Tasso, Ronsard, Góngora, Juana de Barbouro, Yeats, Neruda. Pero ya me detuve no hace mucho en este poema.
Solo diré que incluso Poe dirá que nada hay más emblemático de la existencia que la muerte de una joven, porque es tanto como sentir que la belleza y la vida no tienen más salida que la de la muerte, utilizando un verso de García Lorca. Ese poema es, en definitiva, el resultado lógico e inexorable de una larga tradición luctuosa. En él se suman la cara y el envés de la existencia y la escritura, el ubi sunt y el carpe diem, el himno en la elegía. No es extraño, pues, el carácter funerario de gran parte de la literatura, si tenemos en cuenta que nuestro yo ha estado compuesto durante milenios por la concepción del mundo como un valle de lágrimas. Es decir, que nacemos para amar la vida y morir irremediablemente. Todo empezó hace mucho. Hace 24 siglos, Platón, el más influyente de los filósofos, defendió que todo lo material es un impedimento para alcanzar una más alta e ideal realidad, de donde se derivó el menosprecio de nuestra propia materia, el cuerpo y la vida terrena. El mundo tuvo tan mala suerte que hizo que el cristianismo catolicista llevase a sus últimas consecuencias no las enseñanzas de su Mesías, sino las de Platón, y erigió el azote de la carne como purificación del alma y el culto a la muerte como entrada para el cielo. Todo ello condujo a una concepción tenebrista de la existencia. Y en verdad, si miramos a nuestro entorno histórico, encontramos que demasiados han reflejado tal desolación. Las pinturas de El Bosco, El caballero y la muerte de Durero, El infierno verbal de Poe, El spleen de Baudelaire, La mente torturada de Dostoyevsky, la música herida del viaje de invierno de Schubert, los cantos a la muerte de Mussorgsky, La isla de los muertos de Becklin y Rachmaninoff, las canciones a los niños muertos de Mahler, las danzas de la muerte, el trago de Manrique, el penar de Boscán y Yepes, todos ellos fluyendo como una lágrima interminable desde el medievo hasta el siglo de oro, hasta nuestros días. Confluyen en la pena negra o bruna, lorquiana y hernandiana. Las pirámides y mausoleos, todos esos elementos son iconos de un mundo agonizante, en el que el pensamiento y el arte están siempre sitiados por la cosmovisión fúnebre. Todos son premisas que confluyen en el Samuel Beckett de Esperando a Godot y en las palabras de Camus en Calígula. Los hombres mueren sin haber sido felices. Porque este es el arbotante psíquico de la historia del pensamiento. Si hay un creador, nos ha abandonado en medio de un mundo de sufrimiento y orfandad. Si este es el mejor de los mundos posibles, según Leibniz, cualquier otro es peor, porque según Murphy, todo lo que puede empeorar, empeorará. Con ese silogismo nos preguntamos cuáles son mi pasado, presente y futuro, sino el dolor de la agonía. No entendemos así que el grito de Munch sea un icono de la modernidad. No es extraño que en medio de esa cultura luctuosa muchos hayan sufrido de anedonismo, esa palabra con la que aludimos a la incapacidad
para sentir alegría. Basta con regresar a la infancia para observar que la vida es un libro en cuyas primeras páginas se prometen júbilo, dicha y plenitud, palabras que la adolescencia va trocando en desengaño y tedio, de modo que la vida parece un paraíso que va convirtiéndose en purgatorio. La existencia, así, transcurre entre dos puntos irreconciliables: el ansia de vida y alegría y la constatación de que la muerte todo lo destruye, incluso el deseo de vivir. Así lo previno ya el Manrique de daremos lo no venido por pasado, porque la tristeza se pega a las paredes, las personas, el tiempo y nos contagia. Recordemos como inocente y emblemático ejemplo la tortolica de Fontefrida, que prefiere sufrir a vivir alegre. Samuel Johnson escribió que en todas partes la vida humana es una condición en la que se sufre mucho y se disfruta poco. No en vano César Vallejo se lamenta de que hay ganas de no tener ganas, Señor. Y Gertrudis Gómez de Avellaneda escribe en una carta que este mundo es pequeño en felicidad y grande en amarguras, pensando en el suicidio. Suicidio que ha dejado de ser un rasgo del romanticismo y al que cada día se acoge más el mundo moderno, como demuestra la Organización Mundial de la Salud al señalar la depresión como la mayor causa de muerte en la actualidad. Así pues, somos reflectores de una realidad agonista que ha azotado la historia. Sin embargo, hay otra historia, la que impidió Platón al tachar los escritos de cuantos prepararon el pensamiento de Epicuro: que esta vida es válida y gozable, que es un breve paraíso con sus límites, que el cuerpo no es un enemigo del alma, sino el rostro que la individualiza. Y para devolverle dignidad a esta vida, primero hay que devolvérsela al cuerpo, no con un superficial placenterismo, sino con un hedonismo metafísico. Esa tesis, aunque pueda considerarse pagana, viene avalada por autores ensalzados por la Iglesia. Así, Salomón en el Cantar de los Cantares canta la sensualidad del cuerpo como fuente de alegría, y la amada dice: acompáñame, pues mi lecho es alegre. Y el obispo de Hipona, San Agustín, no entendía el amor como una abstracción, sino como una concreción. Dice: el amor me es más dulce cuando gozo tu cuerpo. Y rogaba: hazme casto, Señor, pero aún no. Satanás en el paraíso perdido de Milton, envidioso, contempla a Adán y Eva y dice que se ofrecen un cúmulo de dichas sobre dichas. Más desenfadadamente se lo toma Emilia Pardo Bazán, quien escribe lujuriosa y juguetona a Galdós: qué deseos tengo, Pánfilo mío, de echarte encima este cuerpote y aplastarte. Todos estos sabían que es preciso abrir las ventanas para apagar las sombras. Y el tiempo camina, y el renacimiento antropocentrista colocó al hombre en el lugar que ocupaba cualquier dios. Leonardo y Miguel Ángel miraron la realidad con una luz más clara,
Colón y Galileo mostraron otros mundos más allá de este planetoide. Shakespeare, Cervantes, Balzac tradujeron a palabras muchos rostros íntimos del hombre. Y cuando la sociedad necesitó liberalizarse, Dickens desarrojó a los niños con sus novelas y Mary Wollstonecraft a las mujeres con sus manifiestos feministas. Wordsworth nos enseñó a mirar la naturaleza. Darwin, Freud, Einstein mostraron que el hombre no necesita deidades, sino que se basta solo, si es preciso, para vivir solo y morir solo. Emerson, Thoreau, Whitman enseñaron un vitalismo envidiable. Y cuando fueron necesarios, Locke, Jefferson, Madison defendieron los derechos sociopolíticos. Y las ciencias marcaron una concepción de un mundo más gozoso, en el que no solo existe el sacrificio o la tragedia. Por todo lo anterior, es imprescindible una revisión y reescritura permanente de toda la historia, la personal, la actual y la universal, a fin de liberar nuestras conciencias. Frente al síndrome elegíaco hay que oponer un síndrome hímnico, es decir, hay que reinterpretar a los hijos de Homero. No puede negarse el penar de este efímero infinito que es la vida, pero anclarse en él es un error. Cervantes lo resumió bien cuando escribió: las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si las sienten demasiado, también los hombres se vuelven bestias. Es preferible tomar como referencia momentos en los que la adversidad se transforma en voluntad, porque es cierto que algunos hemos vivido en el infierno, pero siempre mirando al cielo y sus estrellas. He aquí, por ejemplo, 3 momentos culminantes y ejemplares. Boecio, entre torturas y cárceles, teje su consolación por la filosofía. Condorcet, mientras espera ser detenido y ejecutado durante la Revolución Francesa, escribe su historia del progreso del espíritu humano. Messiaen compone en los campos nazis su cuarteto para el fin de los tiempos. Actitudes así deben ser las premisas para un mundo justo. Sobreponerse a los errores del pasado para que cada vez queden más verdades que mentiras, más hechos que interpretaciones de los mismos. En fin, en las salas de autopsia hay una inscripción. Este es el lugar donde la muerte se alegra de ayudar a la vida. Debería ser una declaración de principios, porque también es necesaria una renovación del espíritu del arte y la escritura, un ejercicio de voluntarismo para convertir el llanto en canto, hasta cantar para que el corazón se llene de alborozo, porque no solo de realidades vive el hombre, sino de las utopías por las que lucha. Esta es la más importante de las construcciones de cualquier obra humana, poema, sinfonía, cuadro, que para construir bien la poesía y el arte hay que reconstruir la vida, convertir su fatalismo en voluntarismo, construir un himno con tanta elegía, transformar la muerte en vida. ¿Qué consecuencia artística sacaremos de todo esto? Deducir que
hay que saber qué decir y cómo decirlo. Buscar la sustancia intemporal y la expresión perfecta. Sobre la sustancia expresable. Todos los grandes temas vitales y poéticos giran alrededor de la vida y la muerte, de sus nexos, derivaciones o facetas. El amor, el dolor, la convivencia, la belleza, la pérdida, las ruinas, eros, tánatos, alegría, tristeza, el tempus fugit y el carpe diem. Todos pueden agruparse en dos grandes ejes: el canto a lo que se desea perdurable y el llanto por la mortalidad, el himno y la elegía. La poesía esencial es un muestrario de esas dos grandes pulsiones humanas. Toda la cultura y la poesía se reparten entre los conceptos agrupados en el uvisum, por un lado, como ya he dicho, y el carpe diem, por otro, el llanto por el pasado irrecuperable y el ansia de perpetuar el presente. Dos filosofías enfrentadas. Una ha hundido al hombre en el dolor y la servidumbre, la pleitesía ante los mensajeros de las divinidades. Otra lo ha privado de su metafísica al trivializar la existencia. De la sabia simbiosis de ambas y su idónea dicción nacerá el gran poema, la vida fecunda, la salvación humana. Y sobre la formulación expresiva, cuando el hombre se queda consigo mismo, solo se acuerda de sí y repudia cuanto le separa de su esencia. Anécdotas fugaces, ludismo intrascendente, afluentes de su río, verbosidad, metáforas, piruetas, túneles que oscurecen y no alumbran. Solo quiere el espejo claro y limpio que le muestre cómo es, sin embelecos, sin joyas, sin senderos. La palabra fecunda, sabia, diáfana. Y entre tantas poéticas y estéticas que surgen, la mejor es la que, en busca de un canon sensato y armonioso, inserta la vanguardia en la tradición, la pasión en la razón, y encuentra idoneidad entre lo expresable y lo expresado. Aquella que halla la sutileza y estrategia expresivas en el poema, ese poema que, desprovisto de coyunturas, continúa siendo autosuficiente en cualquier tiempo. El que nos hace sentir la belleza, la plenitud. Por eso procuramos construir una obra digna del tiempo, reconstruirla, pulimentarla, perfeccionarla, para vencer en el proceso del darwinismo. Y eso, su conjunción, es lo que me atrajo siendo adolescente y después del soneto ya mencionado que comenzó Garcilaso en castellano, continuó Góngora y todavía queda sin terminar, porque en él se comprime todo lo anterior y predice lo posterior.